entremos a la reflexión de la palabra. Y quiero que abran su Biblia, y si no trajo Biblia, pues acérquese a un evangélico. Abra su Biblia en el libro de Mateo. Vaya al libro de Mateo, por favor. El primer libro del Nuevo Testamento. ¿Ya lo tiene allí? Amén. Listo, si ya está en el libro de Mateo, entonces vaya al anterior libro, Malaquías. Porque seguro que si digo Malaquías, de pronto nos paseamos toda la Biblia y a algunos nos va a costar encontrar a uno de los profetas menores, el último de los profetas menores, Malaquías capítulo 1, del libro de Malaquías. Y el Señor me ha permitido titular en esta mañana la enseñanza: Él sigue siendo soberano. Malaquías capítulo 1, versos 6 al 9 es una porción de la palabra que leo a la gloria de nuestro buen Padre. Amén. Dice allí la palabra, hablando Dios: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor contesta, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra. Amén. Y quiero arrancar la enseñanza formulando dos preguntas. ¿Por qué las masas están hoy tan absolutamente despreocupadas de las cosas espirituales y eternas, amando los placeres más que a Dios? ¿Por qué aún en los campos de batalla las multitudes son tan indiferentes al bienestar de sus almas? ¿Por qué el desprecio hacia el cielo y se está haciendo cada vez más descarado y altanero el ser humano? Romanos 3:18 declaró, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y era para nosotros, o es para nosotros agobiante ver la realidad del mundo, cómo la maldad ha tomado unos ribetes que nunca jamás calculó. Hace unos días, pocos días, 4 niños fueron asesinados con un tiro de gracia. Y parece que todo gira en torno a un pleito por tierras. Y entonces eso hizo que se levantara como una conciencia, porque en Colombia en promedio mueren 3.5 niños diarios por violencia. Estamos hablando que en Colombia mueren algo así como 1.500 niños al año por violencia. Y la violencia generalmente es generada por sus propios padres. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. En la convención de hace muchos años de La Haya,
se establecieron unas reglas para cuando hubiesen conflictos armados entre dos naciones o más. Y en esa convención se establecieron ciertos tratados para que no se torturaran, para que si un soldado se rinde, se le respete la vida. Pero obviamente la realidad muestra todo lo contrario. Se hacen documentales y se hacen películas crónicas sobre la tortura y la muerte de hombres y aún niños y mujeres que nunca quisieron ir a la guerra. En nuestro país estamos en las negociaciones de paz. Y se dijo en esta semana que se iba a dejar de reclutar niños. Imagínese usted todavía negociando eso, que niños no vayan a la guerra. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de los ojos de los hombres. Asimismo, mis amados, ¿por qué será que la autoridad de las Escrituras, la palabra de Dios, está siendo tan tristemente despreciada? ¿Por qué aún entre los que profesan ser pueblo de Dios, cristianos evangélicos, o cristianos católicos, o cristianos ortodoxos, hay tan poca sujeción a la palabra de Dios? Y sus preceptos, sus mandatos son tan poco apreciados y tan fácilmente arrinconados. Y vivimos una época en la que el hombre y la mujer que dicen ser de Dios negocian con la palabra. Y hoy mismo hay iglesias, dicen ellos, donde se están ordenando pastores homosexuales y donde la comunidad es gay. Ahora, yo no tengo nada en contra de los gays, claro que no. Dice la palabra de Dios que Dios ama al pecador, mas Dios aborrece el pecado. Y claro, Dios detesta tanto el pecado del homosexualismo como el pecado del robo, la mentira, el chisme o la fornicación, obviamente. Pero es triste ver cómo la iglesia ha ido aceptando el homosexualismo como una opción. Ya no estamos hablando del mundo, estamos hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque se ha perdido el aprecio por la Sagrada Escritura. Y por eso preguntaba, ¿por qué aún entre los que profesan ser pueblo de Dios hay tan poca sujeción a la palabra de Dios? Y sus preceptos y mandatos son tan poco apreciados y tan fácilmente arrinconados, dejados en el olvido. La soberanía de Dios es más que un principio imaginario o un lindo título que explica el aspecto racional del gobierno divino, del gobierno de Dios. La soberanía es más que eso. Ha sido la soberanía designada para fomentar algo muy importante que se llama el temor de Dios. Nos es dada a conocer para animarnos a vivir santamente. Nos ha sido revelada para traer a sujeción nuestros rebeldes corazones. Y antes de conocer al Señor, sin lugar a duda, éramos rebeldes. Pero cuando venimos al conocimiento y conocemos de la soberanía de Dios, la idea de Dios es que esa rebeldía cambie por sujeción. Y aún encontramos hombres y mujeres que dicen amar a Dios, conocer a Dios, pero siguen en su camino de rebeldía. Entonces la soberanía, reitero, es más que un principio o un lindo título para decir Dios es soberano. Es mucho más que eso. La idea de esa soberanía es fomentar el temor a Dios, un reconocimiento auténtico de la soberanía de Dios. Humilla como solo esto puede humillar y somete el corazón humildemente ante Dios, haciendo que renunciemos a la voluntad de nuestro yo y nos deleitemos en recibir y vivir la voluntad divina.
como cuando estamos ante el jefe, algún político, así sepamos que sea corrupto. Yo recuerdo hace algún tiempo vino por aquí un ex alcalde que tuvo problemas de corrupción, que no es nada nuevo que un político en nuestra nación termine en la cárcel. No estoy diciendo que todos los políticos sean corruptos, solo el 99.9%, pero sí estoy diciendo que aunque sea un político que sepamos es corrupto, ante una persona adinerada o ante nuestro jefe, agachamos instintivamente la cabeza, pensamos para hablar, sudamos de nervios, ¿sabe? Somos reverentes. Mauro, lo espera el jefe en su oficina. Me van a echar. ¿Qué habré hecho? Dios mío, ¿qué pasó? Y vamos temerosos, temblorosos. Y mientras en casa decimos, rápido, apúrele, sírvame. Llegamos ante el jefe, sí señor. Si es alguien adinerado, no sabemos si darle la mano, si besársela, si agacharnos. Y difícilmente le sostenemos la mirada a alguien que consideramos está en una posición superior a nosotros. Somos reverentes y nos humillamos. Créame que sí. Yo recuerdo cuando vino ese político por acá y estuvo en una cancha por ahí de básquetbol, todo el mundo quería tocarlo. Todo el mundo era como si hubiera venido Dios mismo. Lo miraban así. Decían, es altísimo, mide 2 metros, no 3, no 5, toca el cielo con su cabeza. Un reconocimiento auténtico de la soberanía de Dios humilla como solo puede humillar y somete el corazón humildemente ante Dios. Amén. Yo recuerdo hace algún tiempo algunos muchachos de un sitio de rehabilitación estaban hablando de Dios y decían, no, es que Dios es mi parcero, Dios es mi llave, Dios es un bacán. Yo decía, así no se le habla a Dios. Dios es soberano. Y seguro que si llega el presidente de la nación, yo no le voy a decir, Dios, socio, bien. No, yo voy a pensar, le digo, señor presidente, señor doctor presidente, señor don doctor presidente. Sí, queda mejor así. Señor don doctor presidente. Así queda mejor. Hubo un tiempo en que era costumbre general hablar del creyente como un hombre temeroso de Dios. Había un tiempo en que era costumbre escuchar de una mujer creyente, es una mujer temerosa de Dios. Y el hecho de que semejante apelativo se haya casi extinguido, porque ya rara vez se utiliza. A veces hasta pensamos en utilizar el término hermano. Y ese apelativo, ese hombre es temeroso de Dios, se ha ido desapareciendo. Y eso sirve para demostrar dónde hemos ido a parar. No obstante, sigue estando escrito, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová. ¿De quiénes? De los que le temen. Temer a Dios en su soberanía. ¿Qué significa temer? Estamos ante un Dios implacable, vengativo, al que debemos tenerle miedo. No. Le voy a decir qué significa en palabras sencillas la palabra temor. Y temor a Dios. Temer a Dios en su soberanía sencillamente significa tomar a Dios seriamente, que es lo opuesto a tratar a Dios con ligereza. Es tomar su nombre, su posición y su persona, nuevamente digo, tomarlos seriamente. Cuando hablamos de santo temor, desde luego, no queremos decir que es un temor servil. Usted va a ver en la cultura japonesa, ya eso se ha ido acabando,
pero en la cultura japonesa el hombre casado siempre va adelante y solo, por donde vaya. Y atrás va la esposa y va en esta posición, porque adelante va su Señor. Adelante va su Señor. Ese es un temor servil. Ese es un temor servil. No estamos hablando de ese temor. Nada fomentará tanto este santo temor como el reconocimiento de la majestad soberana de Dios. Temer a Dios significa que al reconocerlo como Señor sobre nuestras vidas, usted reconoce, no conteste amén, solo piense. Usted reconoce a Dios como Señor sobre su vida, porque si es así, usted tendrá que alinear su vida, sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, según la voluntad de Dios. Yo recuerdo algún día, con uno de nuestros hijos, tuvimos una discusión. Él estaba pequeño, tal vez 12, 13 años. Y yo le dije a él lo siguiente, yo le dije: nunca más vuelvas a decirme papá. Y él rompió en llanto. Y le dije: porque cuando tú me dices papá, estás aceptando mi autoridad sobre tu vida. Estás aceptando que yo sé más que tú. Entonces, cuando te pones rebelde y desobediente, ese título de papá lo estás dejando por el piso. Entonces no me vuelvas a decir papá si no me ves como un papá. Dime el Señor que llena la nevera de mercado, el Señor que cada 6 meses me compra una muda de ropa. Eso sería mejor. Lección aprendida. Muchas veces le decimos Señor a Dios, pero no entendemos, no traducimos lo que realmente significa que Él sea nuestro Señor. Y que Él sea nuestro Señor equivale a que alineamos nuestras acciones, palabras y pensamientos según la voluntad de Dios. Cuando Malaquías denuncia ante el pueblo su maldad en el texto que leímos, está apuntando directamente a la falta de temor producto del desconocimiento, y no porque no conocieran de la soberanía de Dios. Es decir, Malaquías está denunciándole al pueblo y le está diciendo: mire pueblo, ustedes conocen al Dios soberano. El pueblo tenía que decir amén porque lo conocían, pero el pueblo, de una manera intencional y consciente, desconocía la soberanía de Dios. Y claro, cuando se desconoce la soberanía de Dios, sin lugar a dudas, el temor no va a estar presente. ¿Creían en Dios? Sí. ¿Lo reconocían como santo? Sí. ¿Le creían bueno? Sí. ¿Sabían que era sanador? Sí. ¿Conocían su mano proveedora? Sí. Pero olvidaron que era un Dios soberano que merecía ser reverenciado y temido. Les reitero, conocían a Dios, sabían que era Dios. ¿Quién era? Como cuando uno pregunta: Dios es bueno, amén. Dios es nuestro sanador, amén. Dios es quien nos provee de todo lo necesario, amén. Y el pueblo en aquel tiempo decía amén. Pero Malaquías les dice: ustedes olvidaron algo, y es que ese Dios al que ustedes acuden, al que dicen creer y temer, ustedes están desconociendo su soberanía, y por lo tanto no le están dando la reverencia y el temor debidos. Ellos querían tener un Dios de liquidación. Ahorita en diciembre vimos mucho eso, y comenzando enero, liquidación total. A mí me encanta esa palabra, porque cuando habla de liquidación, ¿qué están queriendo decir? Que todo está barato. Y saben, los judíos del tiempo de Malaquías querían un Dios de liquidación. ¿Saben cómo es eso? Un Dios de descuento, que en el momento que adquiere su precio real, ya no estaban tan seguros de querer seguirlo.
Como una vez le pasó a una tía mía. Íbamos por la calle y tenía un señor como 5 zapatos en la mano. Y con los zapatos en la mano decía 40,000, 40,000, 40,000. Y mi tía se acercó, lo miró y dijo: wow, están baratos. Entremos, mijo. Entramos. Señor, hágame un favor allí afuera. Ah, sí, señor, aquí están los zapatos. ¿Y cuánto valen esos? Valen 80,000. Pero ¿cómo así? Si el señor de afuera dijo que 40,000. Dijo: ah, sí, pero es que los modelos que tenían en la mano no están en promoción. Son otros modelos horripilantes. Estos valen 80,000. Pues obviamente salimos espantados. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando Dios adquirió el verdadero valor para los judíos que debía temer, ya no querían seguir. Querían un Dios de descuento. Cuando comenzaba a costarles algo, se preguntaban si valía la pena y lo mantenían al margen de sus vidas. ¿Qué les dijo el Señor? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, a ver si se agrada. ¿Qué hacía el pueblo? Llegaba el momento del sacrificio y un hombre tenía 100 corderitos, todos bonitos, todos gorditos, bien cuidaditos, pero escogía al enfermo, al que estaba raquítico, al que estaba tuerto, lo escogía y ese lo llevaba. Alguien dirá: pero es lógico, porque ¿cómo se va a sacrificar un animalito tan bonito que se puede vender el mejor precio? Pues lo lógico era llevar el más malo, igual iban a meter candela. Pero es que ese no era el punto. El punto era lo que había en sus corazones, la ingratitud que había en sus corazones y la falta de temor reverente al Dios soberano. Entonces le llevaban lo peor y tenían a Dios, déjeme decirle, como muchos hombres y mujeres hoy lo siguen teniendo, como una llanta de repuesto. Lo querían cerca solo en caso de un pinchazo. Créame que usted nunca, si tiene carro, usted nunca se acuerda de la llanta de repuesto, solo en el momento que se pincha. En ese momento usted se acuerda y le echa mano. Y el pueblo hacía eso. Solo se acordaban de Dios cuando tenían necesidad. Lo tenían como una llanta de repuesto. Ese temor reverente, producto del reconocimiento de la soberanía de Dios, a diferencia del temor común, que en ocasiones paraliza. En estos días, no recuerdo qué día fue, iba a salir a la calle, y cuando salí del apartamento, Paula, una niña que vive en el 3er piso, iba subiendo y estaba todo oscuro. Y apenas yo la vi, Dios mío, me asusté y me quedé quieto. Y pues a ella le dio risa, porque el temor muchas veces paraliza, nos deja quietos. Pero este temor del que está hablando el Señor es un temor que debe generar movimiento, debe generar reacciones. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre?, le preguntaron a Dios. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Qué pregunta tan descarada estaba haciendo el pueblo? Como cuando a veces nuestros hijos nos dicen: ¿y qué quiere que haga? Cuando todo es tan evidente. Y el pueblo entonces: ¿pero en qué te hemos defraudado? ¿En qué te hemos fallado? Aparte de pecadores, descarados, conchudos. Y le estaban diciendo el Señor: ¿pero en qué? Y el Señor esperaba que el temor, como hoy en día aún sigue siendo el temor, generara movimiento, generara reacciones. No era que no ofrecieran ofrendas o que no supieran qué hacer. Imaginemos por un momento, mis amados, que nos llaman al trabajo
o a la casa y nos informan: usted ha sido escogido para recibir a la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, que es una líder indígena, centroamericana, que ha luchado por los derechos de los pueblos indígenas en toda Latinoamérica. Y esa lucha le mereció el Premio Nobel. Imagine que usted está en su casa, imagínese eso, y lo llaman y le dicen: usted ha sido escogido para invitar a comer a Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Sería un placer para ella. Y usted llama a su esposa: mi amor, tenemos una tarea por hacer. Y ella, su esposa, le contesta: mi amor, no hay problema. De hace 8 días quedó un poquito de arroz con pollo. Del miércoles quedó la ensalada, yo la refresco con un poco de aceite. Creo que el niño no se comió todas las onces. Creo que podemos hacerle un buen calentado. Eso sí, con un huevo frito encima. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría? ¿Sabe? Yo le diría a mi esposa: mi amor, es el Premio Nobel de la Paz, no le vamos a servir sobras. La respuesta parece obvia ante un ejemplo tan tonto como el que he puesto. Claro que mi esposa no diría eso en ningún momento, pero era precisamente lo que el pueblo hacía con Dios: ofrendaban lo que les sobraba. Iban a la nevera y buscaban el pollo del día anterior, el arroz de hace 3 días, y eso era lo que le llevaban a Dios. Hoy ya no tenemos que quemar incienso, sacrificar animales o ir a Jerusalén una vez en la vida, pero Dios sigue siendo soberano. Y su soberanía sigue exigiendo temor, y Él sigue siendo todo merecedor de nuestra mejor ofrenda. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud hacia la soberanía de Dios? Respondemos: la de una obediencia implícita y total. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud para con la soberanía de Dios? Seguramente responderíamos: la de una entera resignación, para decir: tú eres el Señor de mi vida, tú eres el soberano de mi vida. Pero como les dije, que yo sepa, aquí ninguno ha quemado un cordero para ofrecérselo a Dios, ni siquiera una paloma. Que yo sepa aquí, y me preocuparía ver a alguien llegar aquí con un inciensario. Eso me preocuparía mucho. Nadie aquí quema incienso. Pero hay muchas maneras de ofrendarle a Dios las obras y demostrarle que no tenemos temor de Él, ni que respondemos a su soberanía. Y voy a hablar rápidamente de 3 formas en las que le ofrendamos a Dios las obras. Una de ellas es cuando le damos a Dios el tiempo que nos sobra. Le prestamos atención de ver nuestro programa televisivo favorito, Diomenízate. Que yo he visto basura en la televisión, pero no había visto tanta bajeza. Haciéndole una oda de reconocimiento a alguien que lo que menos hizo en esta vida fue dar ejemplo. Pero usted ve a la gente allá embobada, hipnotizada por programas como este. Cuando ya no tenemos más en la agenda, o cuando no estamos demasiado cansados. En un mundo de tantos afanes creemos que no hay tiempo, pero sacamos tiempo para ver televisión, sacamos tiempo para el trabajo, sobre todo para el trabajo, sacamos tiempo para la familia, nosotros mismos sacamos tiempos para consentirnos. Y usted va a ver los gimnasios repletos de hombres y mujeres allá haciéndose ejercicios, mirándose a un espejo. No estoy diciendo que sea malo,
Estoy hablando del tiempo que dedicamos a las cosas. Pero sabe, he notado que muchas veces, no nos vamos a mentir, le damos a Dios el tiempo que nos sobra. Lo que nos sobra es lo que le damos a Dios. ¿Cómo le damos a Dios las obras? Pues déjeme decirle que una manera es a través del tiempo. Y le damos a Dios lo que nos sobra. Pregúntese usted en esta mañana, ¿cuánto tiempo pasa usted frente a un televisor y cuánto tiempo pasa de rodillas ante la presencia de Dios? Y allí ya usted sabrá si le da las obras a Dios o no. Sencillo. ¿Cuánto tiempo pasa en el ciberespacio saludando, hablando, y a veces hablando solo tonterías? Y a veces uno lee, he estado muy triste, he estado con pereza. Y yo me preocupo y digo, Dios mío, yo pensé que en la cabeza de la gente había un cerebro y no solo paja. En serio, desgastando el tiempo en cosas que no sirven. Y usted dirá, pastor, ¿usted estará en desacuerdo con las páginas sociales? Claro que no. Siempre y cuando se utilicen como una herramienta para bendecir a otros y no para hablar tanta basura. Pero usted va a ver a la gente, en unos 20 años nuestros pulgares serán tan gruesos como nuestra cabeza, de tanto usarlos. Pero usted ve gente allí malgastando el tiempo. ¿Aló? Malgastando el tiempo. Y podemos pasar pegados al chat 1 hora, hora y media, 2 horas, pero somos incapaces de darle a Dios tiempo de calidad. Una manera de darle obras a Dios es darle el tiempo que nos sobra. Otra manera de darle las obras a Dios es cuando creemos que le hacemos un gran favor a Dios al servirle. Todos debieran estar agradecidos conmigo. Si no fuera por mí, esta iglesia se acabaría. Si no voy yo, ¿quién va a ir? Solo estoy yo. Bueno, pues tocará ir. Esperamos a que nos rueguen para pensarlo después si voy a servir. Dios nos llama a todos a servir. Eso no lo dudo. Pero lo pensamos primero. Y tienen que rogarnos. Algunos dicen, hablando de sobras, estoy esperando en el tiempo de Dios. Y ya van 20 años y no he hecho nada. Pero estoy esperando en el tiempo de Dios. Cuando el tiempo de Dios es ya, es ahora. Pero le damos a Dios no le damos el tiempo, ya no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de servicio. Y lo he dicho varias veces. Varias veces lo he dicho y me han escuchado algunos de mis hermanos, que a mí me correspondió la generación de los cansados. Y es impresionante cómo eso se ha convertido en un carcoma para la espiritualidad y el desarrollo ministerial de muchos. Hola hermano, ¿cómo está? Cansado. Yo no sé ni por qué estoy vivo. Del cansancio que arrastro. Y yo he visto hombres con esta expresión que yo tengo ahorita de cansancio. Hay un partido en televisión de la final de la Copa Postobón. Eso es como haberse tomado 20 Red Bull. Mañana hay que madrugar a las 4 de la mañana porque nos espera la flota para hacer paseo. Ni dormimos. No es que madruguemos, es que seguimos derecho. Y yo lo he dicho y lo digo en serio. Me correspondió la generación de los cansados. Y muchos viven así, cansados, y alimentan su cansancio, y alimentan su pereza, y no le ofrecemos a Dios lo que realmente merece, sino solo las sobras. Dos maneras.
Una con el tiempo, otra con el servicio. Pero una tercera, para no torturarlos más, de ofrendar a Dios lo que nos sobra, es cuando damos de lo que nos sobra. Hay una realidad. Todos necesitamos dinero. ¿Usted qué cree? Amén. Dígame. Amén. Y si no es que está usted, no sé dónde vivirá, pero en este mundo necesitamos dinero. Nuestras mayores preocupaciones, adivine por qué son. Por dinero. Trabajamos ¿por qué? Por dinero. Y quisiéramos más dinero. Y usted no puede decir, no, pastor, no. Yo vivo despegado del mundo. Me visto porque si ando desnudo por la calle me echan a la casa. Pero yo cero material. No, todos necesitamos dinero. Trabajamos por dinero. Quisiéramos tener más dinero. Es más, si yo preguntara en esta mañana ¿cuántos tenemos deudas? No levante la mano. ¿Cuántos tenemos algo por que pagar? Créanme que un gran porcentaje levantaríamos la mano. Creemos que Dios es nuestro proveedor. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Creemos que Dios es nuestro proveedor. Amén. ¿De qué? De dinero, obviamente. Pero nos incomodamos cuando de dar dinero se trata. Le damos después de haber comprado, financiado todo lo que queremos para nosotros. Y es cuando nos fijamos en Dios para que nos ayude a pagar las cuentas, para que nos bendiga, para que nos consiga y nos consigne un aumento y nos saque de las deudas, pero siempre le damos lo que nos sobra. Piensen un momento. Dice la palabra de Dios que cada uno dé como propuso ¿dónde? En su corazón. Pero usted va a notar que siempre es un tema como que... Pero le aseguro que muchas de sus oraciones giran en torno a lo material. Se lo aseguro. Giran en torno a lo material. Pero vamos, compramos, nos financiamos, nos endeudamos y le dejamos a Dios las obras. Y cuando estamos ahí, Dios, ayúdame. Vamos a orar por un enfermo. Señor, sánalo, ten misericordia, Señor. Vamos a orar por las deudas. En el nombre de Jesús. Suéltalo. Ya. Usted va a notar un cambio. Porque la motivación es distinta. Pero le damos a Dios lo que nos sobra muchas veces. Lo único que debemos hacer es ofrendarle la alabanza que nos sobra a veces. Yo recuerdo las veces que he ido a los estadios cuando se canta un gol. La gente se revienta. Cuando clasificamos al Mundial, creo que de Italia 90, cuando le ganaron, cuando empataron el partido contra Alemania, que quedó 1-1, la gente tiraba las banderas al piso, en plena avenida, pasando carros, y se tiraban sobre la bandera y la besaban. Tal vez usted y yo lo hicimos. Pero ¿saben? Muchas veces le brindamos a Dios la alabanza que nos sobra, la adoración que nos sobra, el amor que nos sobra, el tiempo que nos sobra, pero a la vez le estamos pidiendo que Él nos dé abundantemente lo que necesitamos. Pero le damos a Dios lo que nos sobra. Lo que hoy hace falta es recalcar con todo vigor que Dios es un Dios, pero Dios es un Dios soberano que debe ser temido. Y si yo entiendo que Dios es soberano y debe ser temido, entonces yo ya no le voy a dar lo que me sobra. Quiero terminar invitando a mis amados a reflexionar sobre qué calidad tiene la ofrenda que tú le das a Dios. Tú que estás sentado en una silla y no participas activamente en la iglesia. Amén, gloria a Dios, estás creciendo, te estás formando, pero con todo eso no le puedes dar a Dios lo que te sobra, porque tú ya has entendido que Dios es soberano. Amén. Amén. Pero tú que llevas años y
tienes cómo servirle a Dios. Dios te ha dado capacidades, te ha dado inteligencia. Hoy debes reflexionar, ¿le estaré dando a Dios lo que me sobra? Y esa fue una pregunta bien terrible que yo me hice cuando escribí esto. Y pienso hablar mañana mismo, o bueno, en esta semana, pienso hablar con mi jefe. Y pienso hacer unos ajustes de horario con él. Espero no me eche, pero pienso hacerlo. Y le decía yo a Dios, Dios, yo no puedo seguir dándote lo que me sobra. El tiempo que me sobra no puedo. Ya no puedo más con eso. Le pedí perdón a Dios. Y dije, Dios, voy a hablar este año con mi jefe, porque necesito el trabajo todavía, secular. Y le voy a decir, vamos a hacer unos ajustes de horario. Si le sirve, seguimos trabajando. Si no, bueno, fue un placer. Dios proveerá. Claro, no le estoy diciendo que mañana todos en manada llevemos cartas a nuestros empleos. No le estoy diciendo eso. Cada uno tiene una realidad distinta. Pero en medio de nuestra realidad, la invitación es a reflexionar. ¿Estaremos dando a Dios lo que nos sobra? Y nos estará costando en ese Dios proveedor que se mueve en la fe de los que le dan lo mejor y que pueden decir como David, no daré a Dios algo que no me cueste. Pero también leyendo un salmo que habla del resultado de reconocer la soberanía de Dios. Salmo 128 dice, afortunado todo el que teme al Señor. Todo el que sigue el camino de Dios, disfrutarás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y te irá bien en la vida. ¿Quién? El que teme al Señor. En tu hogar, tu mujer será como vid llena de uva. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como plantas de olivo. De esa manera será bendecido el que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión para que veas las bendiciones de Jerusalén sobre tu vida, en toda tu vida. Que puedas ver, conocer a los hijos de tus hijos. Que haya paz en Israel y también en tu casa. Pero eso es solo para los que temen al Señor. Y usted no puede decir, yo le temo al Señor y por eso tiembla. No, temer al Señor es ofrecerle, no lo que nos sobra. Temerle al Señor es ofrecerle lo que me cuesta. Y eso, a mí personalmente, no sé a ti, pero a mí personalmente me invitó a hacer unos ajustes en mi vida. No quiero darle a Dios lo que me sobra, porque Dios me ha dado todo lo que necesito. Cierra tus ojos, mi hermano, mi hermano. Y antes de orar, yo te invito a reflexionar. Y yo quiero preguntarte de una manera atrevida. ¿Le das a Dios lo que te sobra? Piénsalo. Piénsalo, por favor. ¿Qué le estás dando a Dios? Tal vez tú dices el empleo, el trabajo, las deudas, los hijos, qué sé yo. Es tu vida, yo no la conozco, Dios. La pregunta puntual es, ¿qué le estás dando al Dios soberano? Al Dios soberano. Al Dios que te hizo a ti, me hizo a mí. ¿Qué le estás dando? ¿Qué le estás ofreciendo? Y te ruego no ores. Solo piensa. Solo piensa.
Alzo mis manos en adoración, mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo, ven y toma tu lugar. Haz de mi vida un altar, vive en tu santidad y que siempre te pueda adorar. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Eres santo, 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 eres santo. Aleluya. ¿Sabes? Me sigue asombrando que hoy en día todavía haya hombres y mujeres que caminan por más de 6 horas a través de la selva para llegar a un culto que dura 2 horas. Eso es temor a Dios. ¿Qué le ofrendas a Dios, mi hermano, mi hermana? Dios no quiere ser una llanta de repuesto en tu vida, que solo la usas cuando algo va mal. Dios quiere ser un Dios soberano. Amado y buen Dios, yo te doy gracias. Hay verdades que, Señor, a mí me confrontan. Y Señor, yo mismo escribí que el temor reverente provocaba reacciones y movimiento. Yo te pido, Señor, por mí y por mis hermanos. Ayúdanos, Señor, en ese reflexionar en tu palabra, a tomar decisiones que te hagan saber que para mí, para nosotros, tú eres un Dios soberano. Ayúdanos a tomar decisiones en las que estemos seguros que no te estamos dando las obras de nuestras vidas, las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestro servicio, las obras de nuestros bienes. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones que demuestren que tú eres realmente el Señor de nuestras vidas. Tu Salmo 128, Señor, asegura y promete que serán bendecidos aquellos que te temen. Y tal vez, Señor, más que desgastarnos en oraciones, más que desgastarnos en pensamientos sobre cómo resolver nuestras vidas,
Tú lo único que estás esperando es que te temamos, porque muy seguramente, Señor, tú ya tienes la respuesta en tu mano. Tú ya tienes la bendición sobre la mesa. Pero la bendición, dice tu palabra, es solo para aquellos que te temen, porque han reconocido tu soberanía. Yo clamo por mí mismo, Señor, y te pido, ayúdame, Señor. Y oro por mis hermanos y hermanas y te ruego que un temor reverente se apodere de nuestras vidas. Que un temor, Señor, reverente se apodere de nuestras mentes y corazones. Y que no permitamos que los afanes de este mundo nos roben la bendición de reconocerte como Señor. Muchas gracias, Señor. Yo bendigo tu palabra en esta hora. Colócate bien, mi amado y mi amada. Yo quiero que tú mires a la persona que tienes al lado